Buenos días. En la materia de aprender a aprender, en este video vamos a analizar la unidad número 2, que es autoconocimiento para el aprendizaje. Analizamos el 2.1, el contexto. 2.1.1, el contexto educativo. 2.1.2, el contexto social. 2.2, aprendizaje. 2.2.1, estilos de aprendizaje. 2.2.2, factores que intervienen en el aprendizaje. Primeramente vamos a analizar las actividades que van a realizar en esta semana. Posteriormente analizaremos la teoría de los temas con algunas actividades y finalmente aparecerá las fuentes de investigación donde se encuentra la información planteada en estos momentos. Actividades a realizar. La primera es analizar detenidamente la información del video y se hace una síntesis de la información aprendida. Posteriormente se manda al correo del docente. Número 2. Con base en el video y la información sintetizada, se hace un mapa mental. Se manda al correo del docente. Empezaremos con el contexto para el aprendizaje, con una reflexión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? En la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen una prueba. Y en la vida te mandan la prueba y luego aprendes la lección. Esta es la diferencia entre estar todo el tiempo en una escuela estudiando y la desvinculación en el contexto en el que nos desarrollamos. Por eso varios estudiantes no pueden hacer esa vinculación entre los conocimientos de la realidad y los conocimientos de la escuela. Evidentemente, el conocimiento que se adquiere dentro de las aulas no es el mismo que se requiere fuera. Y al parecer, aprender dentro y fuera del aula requiere también de procesos diferentes. ¿A qué se debe que, al ingresar al aula, ciertos conocimientos pierdan valor? ¿Por qué determinadas maneras de pensar y resolver problemas utilizadas a diario se convierten en obstáculos en la escuela? Ricardo Vaquero plantea la hipótesis de discontinuidad entre los procesos de desarrollo cognitivo en contextos cotidianos y escolares, que plantea que para comprender lo que se sucede en el aula, no son suficientes las teorías acerca del aprendizaje y del desarrollo en contextos cotidianos, sino que deben vincularse estas teorías con las demandas que la cultura escolar exige de los sujetos en tanto alumnos. Ello se debe a que el espacio escolar es inevitablemente un espacio que promueve formas de desarrollo y aprendizaje idiosincrásicas, que plantean rupturas con el cotidiano de los alumnos y propone reglas de trabajo diferentes de las de otras prácticas extramuros. Es decir, el espacio escolar es un espacio culturalmente producido con fines específicos.
Entre las demandas que la cultura escolar exige al aprendizaje, el autor remarca dos. La descontextualización remite a un espacio de trabajo en el cual el objeto de conocimiento es extraído de los contextos iniciales en los cuales fue producido, o de los contextos en los cuales se lo utiliza de manera habitual, para recontextualizarlo en el contexto escolar, donde lo convierte en un tema, en motivo de discusión y en instrumento de actividad cognitiva por parte de los alumnos. Estos conocimientos no son exigidos por una actividad social determinada, sino por los requerimientos de un currículo. Se trata de aprendizajes que no responden a una necesidad de uso inmediato en la vida cotidiana, sino a necesidades propiamente escolares. Una manera relativamente sencilla de entender a qué se refiere el autor es pensar en aquellos contenidos que hemos aprendido en la escuela, sin saber para qué sirven o en qué contextos son necesarios. Al presentarse de manera descontextualizada, sin referencia a los problemas que le dieron origen, el saber transmitido se convierte en un saber demandado por el currículo, pero no por la necesidad cotidiana del estudiante. Cierto es que resulta difícil incluso para los profesores justificar ciertos contenidos en un programa, ya que su desvinculación con la realidad concreta que vive el estudiante es demasiado remota. La artificialidad, las prácticas escolares no son naturales, sino históricas y culturalmente definidas. Esta artificialidad se relaciona también con el hecho de que, para el aprendizaje, se intentan proponer actividades que los alumnos puedan inicialmente encarar desde sus saberes previos y luego desde nuevos aprendizajes. La vida cotidiana no suele ser tan generosa en proponernos problemas que podamos enfrentar siempre, sino muchas veces se trata de situaciones que nos superan. El contexto educativo y social. ¿Por qué se remarca la diferencia entre lo educativo y social? Precisamente porque hay una desarticulación entre los conocimientos adquiridos en la escuela y los conocimientos que se deben de aplicar o usar dentro de la sociedad. La artificialidad de las situaciones didácticas se vincula al planteo que realizan Gertz y Palamidesi. Dado que la institución escolar tiene como tarea introducir a los alumnos en culturas no naturales, aun cuando esa cultura forma parte de su mundo cotidiano. El aprendizaje adquiere características específicas al realizarse en contextos escolares. Es decir, para los autores la artificialidad del aprendizaje escolar es el motivo del cual se desprenden otras características del aprendizaje escolar, entre las que los autores mencionan las siguientes. Se trata de un aprendizaje institucionalizado y regulado, ya que se produce en una institución que cumple una función social. Los contenidos prescriptos por el currículo se convierten en el eje de las actividades, y todas estas se hallan guiadas y monitoreadas por el docente y la institución. Es un aprendizaje realizado en un grupo, aunque el aprendizaje es un proceso individual. En el aula se aprende de otros y con otros, que tienen rasgos y funciones bien definidas. Un otro adulto,
que posee de antemano el conocimiento que se debe aprender, y otros pares, entre los cuales existen generalmente una cierta similitud, tanto en conocimientos previos como en edad y trayectorias educativas previas, y que desconocen o conocen solo parcialmente lo que el adulto enseña. Se produce en un marco de relaciones de negociación, intercambios y comunicación. Entre los sujetos que participan de la clase surgen relaciones afectivas, intelectuales e incluso intercambios físicos, que conllevan relaciones de poder, atracción, rechazo, negociación. La comunicación en el aula es compleja, ya que todos los integrantes son emisores y receptores en diferentes momentos de la clase, y existe una multiplicidad de mensajes que conviven y circulan por diferentes canales, el comunicación verbal, gestual, simbólica, entre otras. El aprendizaje escolar es evaluado, la comunicación de saberes en el aula, así como las conductas que allí se presentan, están condicionadas por las evaluaciones. Estas estipulan un ritmo de trabajo y un periodo de aprendizaje, en el cual los contenidos deben ser aprendidos por todos los alumnos, independientemente de sus ritmos particulares de aprendizaje. Las evaluaciones permiten a los docentes y alumnos tomar decisiones sobre diferentes aspectos y en muchas ocasiones acarrea premios y castigos simbólicos. La calificación, el reconocimiento, el acceso a permisos especiales, etc. A estas características, Noemí Eisenach suma otras vinculadas al tipo de demanda cognitiva que el aprendizaje escolar exige del alumno. Exige del alumno una atención selectiva, que no siempre coincide con la que él está en condicionar de brindar. La escuela espera que el alumno sea capaz de reconocer lo fundamental y lo secundario de los contenidos aprendidos, y atender rigurosamente a determinados aspectos en vez de a otros. Este tipo de atención no coincide con la utilizada en contextos extraescolares, donde las exploraciones son más espontáneas. Solicita un pensamiento desvinculado, alejado de los intereses y significados actuales del alumno y orientado a los objetos de conocimiento que la escuela prioriza en cada clase. Este pensamiento además debe ser lo suficientemente abstracto como para poder hallar en el contenido una utilidad más general que el caso particular que la escuela le presenta. Por este motivo, es también un pensamiento formalizado, que exige que el alumno adquiera no solamente los conocimientos, sino también control sobre sus propios pensamientos y procedimientos, y de ese modo pueda no solo explicar el contenido, sino también explicar cómo logró entenderlo y relacionarlo con otros saberes. Por todo lo anterior, algunos autores afirman que el conocimiento que se aprende en las escuelas es un conocimiento inerte, difícil de vincular con la vida cotidiana y a veces ni siquiera con otros conocimientos escolares que se aprenden de modo fragmentado. Esto genera que muchos estudiantes entiendan que para lo único que importan los conocimientos escolares es para aprobar. La caracterización anterior describe un estado de situación que debe superarse si la escuela desea que los aprendizajes de niños y adolescentes se tornen significativos más allá del aula. Por supuesto, existen alternativas desde diferentes ciencias de la educación, métodos y estrategias didácticas, pedagogías construidas a partir del vínculo con la vida cotidiana, filosofía de las praxis, entre muchos otros. En este apartado recuperaremos directrices y propuestas generales
provenientes de la psicología educacional que distintos autores han planteado para cumplir con ese propósito. Primero, desarrollar las actividades de aprendizaje en contextos reales que favorezcan la experiencia en el uso de conocimientos en situaciones reales. Segundo, introducir a los alumnos en escenarios que demanden el uso auténtico de los conocimientos y habilidades. Tercero, desde esta perspectiva se evita simplificar o fragmentar el ambiente y los retos. Las situaciones auténticas o genuinas aseguran que se conserve la complejidad de las situaciones de aprendizaje. Cuarto, proponer situaciones en que los estudiantes deban tomar decisiones y proponer soluciones no preestablecidas. Quinto, diseñar situaciones socialmente relevantes para las comunidades de práctica profesional, de tal forma que permitan su colaboración con los compañeros y que los docentes los asistan en la realización de actividades auténticas que requieran el uso de herramientas culturales, es decir, tanto el uso de tecnologías, las habilidades y procedimientos para usar esas tecnologías y el lenguaje usado para pensar, organizar la realidad y estructurar la actividad. Sexto, partir de lo que los estudiantes ya saben. El conocimiento cotidiano de los estudiantes es el resultado de problemas reales que debieron resolver. Al vincular el conocimiento escolar con esas situaciones y conocimientos previos, existen mejores oportunidades de que el estudiante los utilice en contextos reales. Séptimo, explicar que el conocimiento científico o disciplinar surgió para resolver situaciones concretas. Evitar enseñar las soluciones elaboradas por la ciencia sin hacer referencia a los problemas que les dieron origen. El aprendizaje. Se entiende por aprendizaje el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. Aprender. El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando tiene ganas de aprender y se esfuerza en hacerlo. Para ello emplea su memoria, su capacidad de atención, su razonamiento lógico o abstracto y diversas herramientas mentales que la psicología estudia por separado. A medida que se sabe más sobre las dinámicas del aprendizaje, por otro lado, se puede diseñar estrategias educativas mejores y se puede sacar un mejor provecho a las capacidades mentales innatas del ser humano. Los encargados de ello son los pedagogos. Tipos de aprendizaje. La pedagogía, en tanto ciencia del estudio del aprendizaje, distingue entre los siguientes tipos del mismo. Aprendizaje receptivo. Aquellas dinámicas de aprendizaje en que el sujeto que aprende únicamente debe comprender, entender el contenido para poder luego reproducirlo, sin que medie ningún tipo de descubrimiento personal. Aprendizaje por descubrimiento. Caso contrario al anterior, implica que el sujeto que aprende no reciba la información de manera pasiva, sino que descubra los conceptos y relaciones según su propio esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo. Se basa en la repetición del contenido a aprender para fijarlo en la memoria,
es conocido como caletre o aprender a la letra. Aprendizaje significativo. Aquel que le permite al sujeto poner en relación al nuevo contenido con lo que ya sabe, incorporarlo y ordenarlo para darle sentido según aprende. Aprendizaje observacional. Se basa en la observación del comportamiento de otro considerando modelo y la posterior repetición conductual. Aprendizaje latente. En este caso se adquieren nuevos comportamientos que permanecen ocultos, latentes, hasta que se recibe un estímulo para manifestarlo. Aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje conductista por excelencia es el que se prueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y encontrar la adecuada. Aprendizaje dialógico, sostenido en el diálogo entre iguales, como hacían los antiguos filósofos griegos. De allí los diálogos de Platón. Estilos de aprendizaje. Para Alonso, Gallego y Horney, autores del libro Los estilos de aprendizaje, procedimientos de aprendizaje y mejora, es necesario saber más sobre los estilos de aprendizaje y cuál de estos define nuestra forma predilecta de aprender. Esto es esencial tanto para los aprendices como para los maestros. Los autores afirman que existen 4 estilos de aprendizaje. Número 1. Los activos. Los estudiantes que prefieren el estilo de aprendizaje activo disfrutan de nuevas experiencias, no son escépticos y poseen una mente abierta. No les importa aprender una tarea nueva, ya que no evitan los retos a pensar de que eso pueda comprometer la idea que tienen de sí mismos y de sus capacidades. Segundos, reflexivos. Los individuos que con preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo observan las experiencias desde distintos ángulos. También analizan datos, pero no sin antes de haber reflexionado con determinación. Son prudentes y no se apresuran a la hora de extraer conclusiones de sus vivencias, por lo cual pueden llegar a parecer dubitativos. Tercero, teóricos. Suelen tener una personalidad perfeccionista. También son analíticos, pero les gusta sintetizar y buscan integrar los hechos en teorías coherentes, sin dejar cabos sueltos y preguntas sin respuesta. Son racionales y procuran permanecer objetivos ante todo. Cuarto, pragmáticos. Son más bien prácticos y necesitan comprobar sus ideas. Son realistas a la hora de tomar decisiones y resolver una cuestión y orientan su aprendizaje hacia la necesidad de dar respuestas a problemas concretos. Para ellos, si es útil, es válido. Otros estilos de aprender que podemos encontrar. Pero la clasificación anterior no es la única que existe. Otros autores han propuesto distintos estilos de aprendizaje. Son los siguientes. Número 5. Lógico-matemático. Los individuos con el estilo de aprendizaje lógico prefieren emplear la lógica y el razonamiento en lugar de contextualizar. Utilizan esquemas en los que se muestran las cosas relevantes. Asocian palabras aún sin encontrarle sentido. Sexto, social interpersonal. Este estilo de aprendizaje, también llamado grupal, es característico de aquellas personas que prefieren trabajar con los demás siempre que pueden. Estos individuos tratan de compartir sus conclusiones con otros y ponen en práctica sus conclusiones en entornos grupales. El juego de roles es una técnica ideal para ellos. 7. Solitario, intrapersonal. Este estilo de aprendizaje, también llamado individual, es característico de aquellos que prefieren la soledad y la tranquilidad para estudiar.
Son personas reflexivas y suelen centrarse en temas que sean de su interés y dan mucho valor a la introspección, a los experimentos mentales, aunque también pueden experimentar con la materia. 8. Aprendizaje visual. Estos estudiantes no son buenos leyendo textos, pero en cambio asimilan muy bien las imágenes, diagramas, gráficos y videos. Suelen ser prácticos para ellos el empleo de símbolos o crear una taquigrafía visual al tomar apuntes, ya que de ese modo memorizan mejor. 9. Aural, auditivo. Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Por ejemplo, en las discusiones, debates o simplemente con las explicaciones del profesor, mientras otros estudiantes pueden aprender más al llegar a casa y abrir el manual de clase. Estos aprenden mucho en el aula, escuchando a los maestros. 10. Verbal, lectura y escritura. También conocido como aprendizaje lingüístico. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje estudian mejor leyendo o escribiendo. Para ellos es mejor leer los apuntes o simplemente elaborarlos. El proceso de elaboración de estos apuntes es una buena herramienta para su aprendizaje. 11. Kinestésico. Estas personas aprenden mejor con la práctica, es decir, haciendo más que leyendo u observando. Es en esta práctica donde llevan a cabo el análisis y la reflexión. Los maestros que quieran sacar el mayor rendimiento de estos estudiantes deben involucrarlos en la aplicación práctica de los conceptos que pretenden enseñar. 12. Multimodal. Algunos individuos combinan varios de los estilos anteriores, por lo que no tienen una preferencia determinada. Su estilo de aprendizaje es flexible y le resulta cómodo aprender con varios estilos de aprendizaje. Entendiendo los estilos de aprender. ¿Qué dice la ciencia? Los estilos de aprendizaje tienen más influencia a la hora de aprender de lo que nos damos cuenta, porque representan las experiencias internas que tenemos o la manera en la que recordamos la información. Los investigadores se han interesado por este fenómeno y se estima que cada estilo de aprendizaje utiliza diferentes partes del cerebro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Visual. Los lóbulos occipitales en la parte posterior del cerebro controlan el sentido visual. Tanto los lóbulos occipitales como parietales manejan la orientación espacial. Aural. Los lóbulos temporales manejan contenido auditivo. El lóbulo temporal derecho es especialmente importante para la música. Verbal. En este estilo de aprendizaje intervienen los lóbulos temporal y frontal, especialmente dos áreas especializadas denominadas áreas de Broca y Wernicke. Kinestésico. El cerebelo y la corteza motora en la parte posterior del lóbulo frontal manejan gran parte de nuestro movimiento físico. Lógico. Los lóbulos parietales, especialmente el lado izquierdo, impulsan nuestro pensamiento lógico. Social. Los lóbulos frontal y temporal manejan gran parte de nuestras actividades sociales. El sistema límbico también influye tanto en el estilo social como en el individual. El sistema límbico tiene mucho que ver con emociones y los estados de ánimo. Individual. Los lóbulos frontal y parietal y el sistema límbico también intervienen en este estilo de aprendizaje. Aquí tienen las fuentes de consulta si quieren ahondar más en esos conocimientos donde se extrajo la información planteada. Eso es todo. Gracias.